Quiero leer y que me acompañen por favor en el Salmo 4 y vamos a orar. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, gracias por la bendición de estar hoy aquí, la bendición de poder acercarnos, Señor, confiados ante el trono de tu gracia, Dios, hallar oportuno socorro, y en este momento a través de tu palabra. Señor, cada vez que vengo delante de ti te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este siervo, que no sean mis dichos, vivencias o contextos, Señor, que de verdad Dios sea tu palabra expuesta fielmente, la que como espada más cortante llegue a lo profundo de nosotros y nos muestre, Señor, a Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, asístenos, y que podamos estar aquí tranquilos, que podamos estar aquí concentrados y conscientes de que tu palabra está siendo expuesta. Oro porque nada ni nadie, Señor, en este momento nos distraiga, y que podamos pasar un tiempo delante de tu palabra, Señor, y que este tiempo nos cambie. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué es? Un arnés. Algunos lo utilizan de llavero, pero en realidad es un arnés. Hace años fuimos a Mapimí, primero como seminaristas. No sé si Josué y Karen lo recuerdan. Fuimos a Torreón y de ahí fuimos a un lugar que es una mina. Esa mina tiene la particularidad que tiene una mula disecada. Desde hace no sé cuántos cientos de años se cayó la mula a la mina, y por los minerales que hay ahí se mantiene momificada. Era una mina y hay un puente llamado Puente de Ojuela, y entre el pueblo y la mina, pues años después pusieron una tirolesa. Volví a visitar ese lugar ya no como seminarista, sino como, yo creo que ya estábamos viviendo en Torreón, y creo que todos de alguna manera somos aventureros. Resulta que quise subirme a la tirolesa. Esa tirolesa otra vez es un cañón. La tirolesa tiene 35 metros de largo, pero la profundidad es de 120 metros de profundidad. Cuando están poniendo toda la indumentaria y el casco, un tipo chaleco que no sé cómo se llama, y empiezan a prepararte y te ponen en un lugar donde puedes ver qué tan profundo está el cañón, de repente mi vista se fijó en una sola cosa: en el arnés, obviamente más grande que que me iba a sostener. Y fue cuando de verdad empecé a decir: ¿qué estoy haciendo? Y de alguna manera después empecé a pensar, dije: ¿quién hizo ese arnés? ¿Cuánto tiempo tiene ese arnés ahí funcionando? ¿Quién dice que ese arnés puede sostener mis 50 kilos de peso? No, pesaba más. Bueno, yo era talla lástima. Ahorita ya después de casado ya he engordado un poco más. Cuando esta persona me preguntó: ¿estás listo? Yo decía: ¿cómo sé que ese arnés puede sostener mi vida? Y empecé a tener mucho miedo. Es emocionante subirte a ciertas cosas, pero mi problema en ese momento es: ¿en qué estoy confiando mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuánto peso puede soportar esto? ¿Cuánto tiempo puede soportarme? ¿Esto va a ser suficiente para llevarme de este lugar de salida a mi punto de llegada? Y yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero mi mente estaba puesta solamente en ese arnés, y estaba confiando en algo que yo no conocía, que no sé de dónde venía, que no sé de dónde salió, y en eso estaba confiando mi vida. Confiar se puede definir como esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Esperanza, fe, certidumbre, credulidad son algunos sinónimos.
Confiar en alguien consiste en tener la creencia y la seguridad de que esa persona es íntegra, veraz, capaz, que tiene buenas intenciones. Es más, cuando confiamos en alguien, estamos preparados para creer que él o eso puede sostenernos y es capaz de cuidarnos en situaciones de vulnerabilidad. Iglesia, debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él. Y eso es lo que justamente el salmista va a estar plasmando en todo este salmo. Cuando yo veía el arnés, yo estaba pensando, ¿cómo sé que puede sostenerme? ¿Cómo puedo confiar en que esto, y que estoy poniendo mi vida en esto, y que ahora lo pienso, tal vez en ese tiempo con 22 años tal vez, no pensaba muy bien las cosas. Ahora voy a hacer un viaje y empiezo a checar las llantas y empiezo a checar varias cosas del coche, simplemente al venir a Monterrey. Pero debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él, querida iglesia. Número 1, porque Él escucha al justo. En la Biblia de las Américas, el versículo 1 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, ten piedad de mí, escucha mi oración. Y esto es lo que decía el salmista. Quiero empezar explicando algunas cosas de este pasaje. El clamor para un hebreo es algo cultural. Para nosotros, en ocasiones clamar tiene un sentido que denota cierta inferioridad. Y no estamos tan dispuestos a clamar. Pero para ellos, ese clamor es quejarse a gritos. Es pedir favor y ayuda. La idea es como gritar: auxilio, auxilio, desde un balcón cuando un edificio se está quemando. Yo creo que a veces somos muy especiales los mexicanos que crecimos con las telenovelas para hacer romántico todo. ¿Cómo te imaginas a una persona en un 10º piso que está en un balcón y tras de él las llamas están consumiendo todo alrededor? Yo creo que se pierde toda compostura. No es romántico decir: auxilio, estoy por morirme. No, ese clamor del que el salmista está hablando es decir: auxilio, me muero, me quemo. El salmista, al estar en el salmo, estaba diciendo justamente esto: cuando clamo, pero más que una exigencia, hay una contestación: respóndeme. Y eso es lo interesante del Dios de mi justicia. Mis hermanos, si nosotros hacemos una llamada al 911, lo que queremos es que nos contesten, ¿sí o no? Eso no pasa en México. Si somos realistas, tú llamas al 911 y lo primero que te pones es una cancioncita que, lejos de relajarte, si tienes una emergencia, ¿qué hace? Te desespera. Estás llamando porque tienes una emergencia real de tránsito, de salud, algo está pasando, tu vida corre riesgo. Pero sabes, es lo mismo que hace el salmista, pero apela a la justicia de Dios. También cuando hablamos aquí de justicia, para el escritor, que es hebreo, sabe que es un atributo de Dios. Sabe que cuando clama a Dios, el Dios al que está clamando es un Dios que justo, un Dios que hace las cosas correctas, un Dios que no se equivoca. Pensábamos ayer y Tomás estuvo en la iglesia predicando, y la verdad hizo amistad con mucha gente, porque en la mañana llegamos por él, lo llevamos allá a los pioneros, los que conocen Saltillo, luego fue a la iglesia, predicó, iba con Mark, y bueno, hizo una amistad. En la tarde se quisieron quedar, los llevamos a un lugar que estamos apoyando como iglesia, a la Sierra de Arteaga, muy bonito panorama, cuando quieran visítenos por allá. Y resulta que ese día hubo elotes tiernitos, así miren, que los mordías y jugosos. No quiero antojarles, pero estaban. Y saben, él platicó con todos, pasó un buen tiempo, y ayer que les daba la noticia, todos decían: no podemos creerlo. No podemos creerlo. O sea, hace semanas estuvo aquí, sabemos que se acaba de casar, sabemos que tenía planes, tenía ideas, servía al Señor, pero sabes, no quiero que olvides de tu mente que cuando clamamos a Dios, la oración va a hacernos entender que a ese Dios al que clamamos es un Dios justo, es un Dios recto, que hace las cosas soberanamente y que Él no se equivoca cuando permite o pasa algo en nuestras vidas. Ese Dios al que clama es un Dios justo, es un atributo de Dios, y es al que a Él clama, y clama por esa justicia. El salmista comienza con lo que parece una exigencia, porque comienza diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios, escucha mi clamor. Pero al final del mismo versículo podemos leer con humildad y reverencia que Él termina diciendo en el versículo 1: ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios entiende los contextos que cada uno de nosotros estamos viviendo. El salmista está orando a Dios, está orando a ese Dios justo, pero sabes, comienza sentando la base del salmo en una gran verdad: Dios es justo.
Solamente Dios es justo. Y en el Salmo está diciendo, y a ese Dios al que estoy orando, hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Tú que me declaras inocente, líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí, escucha mi oración. Pero ojo con esto, porque quien escribe el Salmo es David. Y si tú conoces la vida de David, lo menos que David fue, ¿qué? Fue justo. Por eso entendemos que los salmos, cuando hablamos de ellos, la intención es que apuntan a Jesús. Y entendemos que en el cumplimiento y en Jesús podemos ver a Jesús, al justo Jesús aquí. David no podía ser declarado como justo. Si pensamos en su vida, este hombre ha llevado su vida y en muchas ocasiones ha estado de cabeza. Hermano, solo en Cristo Él fue perfectamente justo, vivió una vida recta, una vida santa. Delante de Dios, Cristo es el único justo, porque no hay justo ni aún uno. Es ahí donde vemos a este Mesías y vemos a Jesús en este salmo. Solo Jesús puede ser declarado inocente delante de Dios, de Dios. Qué importante es acercarnos a Dios con una conciencia de que Él es justo. Qué importante es saber que cuando tú y yo estamos clamando en cualquier situación, no estamos clamando a cualquier persona. Dios es un Dios justo, que hace lo correcto, que hace lo bueno, si lo vemos así. Eso es parte de su carácter. Él no tiene inclinaciones ni afectos iguales a nosotros. Él es perfecto en su justicia. Pero hoy, qué importante también es recordar quién es Jesús y la justicia que Jesús tiene. Lo que Él hizo para entregarnos una justicia a nosotros. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A quien Dios declara como justo, ¿sabes? Entendemos que en el Salmo no está exento de angustia. El salmista está diciendo, ¿en qué contexto está clamando el salmista? En un contexto de angustia. Y él lo plasma aquí. Toda respuesta de Dios, entiendo que siempre le antecede el clamor. Querida iglesia, debido a que Dios nos escucha, debemos confiar. ¿Sabes por qué Él escucha al justo? Él escucha al justo. Él pone atención al clamor del justo. Debido a que Dios nos escucha, ¿sabes? Dios aparta para sí. Debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él. Y me encanta lo que dice el Salmo, porque Él aparta para sí al piadoso. Vamos al versículo 2, por favor. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. El salmista ahora cambia de una manera radical. Y parece que su oración ahora se torna en un discurso. Deja un poco de orar y ahora se dirige a aquellos hombres y tiene que decirles algo muy importante. Y hace dos preguntas. ¿Hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? En pocas palabras, el salmista les está diciendo, ustedes tienen un gran problema. Ustedes aman cosas que van en contra de la justicia de Dios. Ustedes van en una dirección contraria al carácter de Dios. Ustedes no confían en la justicia de Dios. Un claro contraste entre el piadoso, que él va a estar mencionando, es el que deshonra a Dios con su manera vanidosa de vivir. ¿Y cómo se ve una vida vanidosa, una vida en vanidad? Lo que el Salmo está diciendo son esas personas que viven para sí mismos. Yo pensaba de esta manera: son aquellas personas que tienen un espejo frente a ellos, porque de eso se trata la vanidad. Y que donde quiera que van, donde quiera que caminan y todo lo que hacen, la vida tiene que ver con ¿quiénes? Con ellos. En el Salmo esa vida vanidosa se refleja en un sentido contrario a esa justicia y al hombre piadoso que va a estar mencionando el salmista aquí. Esa vida en vanidad tiene que ver con algo, con aquellos que ponen su vida en cosas vacías, pasajeras, sin valor. Y aquí el salmista se detiene a hacer estas preguntas a ellos: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo que volveréis mi honra en infamia? Dice la 60.
Otra versión dice: ¿hasta cuándo hablaréis mal de mí? Sabes, esta gente, escúchame bien, dice número 1, y esto es lo interesante del Salmo. Él acaba de hablar de la justicia, y estos hombres, ¿qué hacen? ¿Entiendes la palabra amar? Sus afectos, ¿dónde están? En la vanidad. ¿Y qué? En la mentira. Pero la esperanza viene para él en el versículo 3. Sabed pues que Jehová, ¿qué hace? Ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él, ¿qué? A él clamare. ¿Dónde está la confianza de aquellos que viven para sí? El Salmo nos lo informa. Su confianza está en ellos mismos, en las cosas para las que viven, en lo que hacen y muchas veces en lo que no hacen. Iglesia, sabes, la vida piadosa es la que agrada al Señor. La piedad es todo lo contrario, a quienes se les hace estas preguntas anteriores. ¿Por qué aman la vanidad? ¿Por qué aman la mentira? A los bondadosos el Señor aparta para sí, y eso significa que Dios pone sus ojos en ellos. Dios los escoge para Él y los aparta para Él. Ahora, la piedad nunca ha sido un tema de moda. La piedad no ha sido algo bien visto. He escuchado cosas como: eres un tonto al vivir de esta manera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? La piedad no es bien vista. Pero el Salmo es claro al decir que Dios aparta ¿a quiénes? A los piadosos para sí. Los piadosos podemos definir los que son bondadosos, devotos, caritativos, benignos, misericordiosos, compasivos, que va en el sentido contrario de aquellos que caminan en la vanidad. Ahora el salmista presenta un discurso y lo presenta para los hijos de los hombres que están confiando. Si él confía en la justicia de Dios, estos hombres confían en ellos mismos. ¿Por qué es que Dios aparta para sí al piadoso? Porque vive para la gloria de su nombre. Porque ha quitado sus ojos de la vanidad y la mentira, si lo vemos en otro sentido. Porque ha decidido dejar la vida de vanidad y vivir para alguien más. Caminar en un sentido contrario a nuestra propia naturaleza. He descubierto a lo largo de los años que aún la vida religiosa se puede vivir para uno mismo. Que todo lo que hacemos por decir que es piadoso, lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para sentirnos mejor, para lavar algunas culpas, y no para la gloria del nombre de Dios. El asunto de la piedad es que el Salmo nos dice que a esos que viven piadosamente, ¿qué hace Dios con ellos? ¿Y entiendes esa reflexión y esa esperanza del salmista? Ahora, mis queridos hermanos, por eso cuando volteamos a ver a Jesús y entendemos la vida que vivió, la manera en que sirvió, lo que Él hizo en su ministerio, podemos ver la realidad de la piedad en todo su esplendor. Podemos ver a Jesús en las cosas que hizo y también en las cosas que no hizo. Jesús vivió para complacer a Dios. Jesús fue piadoso y se apartó para cumplir un ministerio. Jesús es aquel que vivió para la gloria del nombre de su Padre. Juan 4:34 dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús en el versículo 34? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús es el modelo de la verdadera piedad y el contraste de los que viven en la vanidad de su mente. Y es aquel que Dios aparta para sí. Jesús es el modelo piadoso que tú y yo debemos tener siempre en mente en todo lo que hacemos. La pregunta para nosotros en este momento sería: ¿con quiénes nos reflejamos más? Debemos confiar en Dios, queridos hermanos, debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él. Número 3, ofreciendo sacrificios de justicia.
Dice el Salmo en el versículo 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El salmista ahora, para mí lo llamo la parte práctica del Salmo. Ok, ya hablamos de la justicia, ya hablamos de la piedad, y ahora ¿qué dice el salmista que debe hacer aquí, en lo que él está escribiendo? Número 1, temblad, no pecar, meditad en vuestro corazón. Pero la parte práctica es ofrecer sacrificios de justicia. Hay un contraste. Hemos visto los justos, los piadosos. ¿Y cómo se ve esto en el día a día en las personas que viven en la justicia y en la piedad? Número 1, sabes que tienen un temor reverente a no pecar. El que medita. Ahora, meditar aquí no es levitar. Ahora, con todas las ondas que traemos de meditación, meditar aquí significa exponernos y pensar cuidadosamente la manera en que vivimos y la manera en que la Biblia, que la palabra quiere que vivamos. Finalmente dice que ofrezcamos sacrificios de justicia. Esto significa vivir una vida recta. Los sacrificios de justicia en la cultura tienen un contexto muy particular entre los judíos. Ellos ofrecían, según la ley, delante de Dios algo, y esto de alguna manera los limpiaba, expiaba momentáneamente. Pero el salmista no se está refiriendo a esto aquí en este salmo. Él está hablando de esa manera en que se vive en justicia, en que se vive en la piedad, y ahora en cómo se refleja esto en el día a día. Mis hermanos, el versículo 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Todo lo que hacemos es una respuesta en base al carácter de Dios. Si nosotros entendemos que Dios es justo, si nosotros entendemos por el porqué de la piedad, ¿sabes? Tenemos que tener una respuesta. Definitivo que tenemos que tener una respuesta. Yo lo pongo de esta manera. Es como si ahora hubiera llegado aquí, en este punto del culto, Josué está esperando, tuvieron que cantar otras 3 alabanzas para que pudiera llegar, y de repente llegué sacudiéndome y les dije: hermanos, discúlpenme, nos volteamos en la carretera, nos pasó un camión con 80 toneladas de cemento, pero aquí estoy para predicar. ¿Ustedes qué pensarían? Una, o no es cierto, o dos, soy un mentiroso, estoy loco. Porque al pasarte algo tan grande, al encontrarte con algo tan grande, algo tiene que suceder. El salmista entiende la justicia, entiende la piedad, y eso tiene que dar una respuesta, una manera de vivir. Y esta manera de vivir es entendiendo, es no pecando, es meditando y es ofreciendo sacrificios de justicia, viviendo de esa manera que le agrada al Señor. Ofrezcamos sacrificios de justicia día a día. Te recuerdo que esa es la manera en que vivió Jesús, que esa es la manera en que Jesús hizo su ministerio, ofreciéndose como un sacrificio de justicia a Dios. Finalmente, mis hermanos, debido a que Dios escucha, debemos confiar en Él. El Salmo dice a partir del versículo 6: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él. ¿Sabes? Porque nos ha mostrado el mejor y mayor bien. Finalmente, el salmista, después de esta oración, esta reflexión a otros, esta manera de vivir, o que nos muestra esta manera de vivir, hace una pregunta en el versículo 6. Muchos dice la Biblia de las Américas: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Y parece que aquí estamos muy cargados con este salmo, porque estamos pensando, bueno, justo, piadoso, en mi vivir día a día. Y el salmista hace una pregunta muy importante: ¿quién nos mostrará el bien?
Voy a ser muy práctico en esta parte. ¿No te has sentido así algunos días? ¿No te has sentido así algunos días que viene el pesar de algunas cosas, de algunos contextos, algunas situaciones? Ves lo que estás viviendo, volteas a ver alrededor. Sabes que tu vida espiritual de alguna u otra manera se ha estado como una montaña rusa por algunas circunstancias. Pero me encanta lo que contesta el salmista. Ahora, esta pregunta que el salmista hace, está citando a Job. Y Job, en su propio contexto, en Job 7:7, está increpándole a Dios. Tal vez se está quejando contra Dios. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Lean en casa Job 7 y vas a entender el contexto. Y ahora, entendemos lo que le pasaba a Job. Entendemos todo lo que le había sucedido ya en esta parte de su vida, al llegar al capítulo 7. Y que no era nada fácil estar experimentando todo esto. La NTV dice: ¿quién nos mostrará mejores tiempos? Hasta parece canción, ¿verdad? Y es lo que dice el salmista. Acaba de hacer una gran oración, acaba de hablar de la justicia, acaba de decirle a los hombres que porque viven en la vanidad de su mente, porque aman la mentira, acaba de decir que ofrezcamos a Dios sacrificios de justicia, y de repente el salmista hace un alto. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Y si tú eres de los que ven la televisión y ves noticias y ves todo lo que está sucediendo, particularmente a mí, más que asustarme, me preocupa. Es lo mismo que está al citar a Job. Job está argumentando contra Dios. En este pasaje él, ¿sabes?, no está haciendo una pregunta, y es la misma pregunta. El salmista la hace como pregunta, pero Job, él está asegurando que sus ojos no volverían a ver el bien. Que sus ojos no volverían a ver el bien. Recuerda todo lo que le pasó a Job. Ahora entendamos lo que está sucediendo con el salmista. Voy un poquito atrás porque el Salmo 4 y 5 están conectados, dicen los eruditos. ¿Qué había pasado en el Salmo 4 directamente? ¿Qué es lo que estaba viviendo aquel rey en el Salmo 4? Tenía un hijo llamado Absalón que lo estaba siguiendo. ¿Para qué? Para abrazarlo. Papá, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. No, Absalón lo estaba siguiendo para asesinarlo. David tuvo que huir, dejó a 10 de sus concubinas. ¿Y recuerdan lo que pasó en esto? Para no entrar en detalles. Y él escribe el Salmo 4 y después el Salmo 5 que van de la mano. Y esto era terrible, porque creo que a muchos de nosotros, espero que a la mayoría, nadie lo ha seguido un hijo para asesinarlo y ha hecho tantas barbaridades. El salmista está realmente en un gran problema. Y él hace esta pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Pero después contesta: alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro, dice la Biblia de las Américas. La versión 60 dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y recuerda lo que dice Números 6:25 en la bendición sacerdotal, esto: alza sobre nosotros, oh Jehová, tu rostro. El salmista está citando ahora Números 6:25, y después de la desesperanza hay una luz de esperanza tremenda. Y reconoce al único que puede mostrarle el verdadero bien de este lado de la eternidad. Porque el salmista nos dice cuál es el bien para otros. ¿Qué dice el versículo 7? Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos. ¿Cuál es la alegría de ellos según el Salmo? Cuando abundaba, ¿qué? Su grano y su mosto. Cosas que en la cultura eran importantes, daban valor, dado que vivían de la agricultura. Y quien tenía grano y quien tenía mosto era porque tenía una buena posición, porque había previsto algunas cosas. Pero para ellos la alegría, para ellos su bien, ¿cuál es? Tener en su propio contexto, ¿qué? Grano y mosto. Y esa es su alegría. Pero el salmista está diciendo: ¿quién nos mostrará el bien? Bueno, ellos tienen su bien, pero a mí, ¿quién me mostrará el bien? ¿Quién me mostrará el bien? Iglesia, tenemos una pregunta del salmista que parece que denota desesperanza o pesadez. ¿Sabes? Si yo recorro el Salmo y estoy pensando en esa justicia, en esa piedad, en ese ofrecer sacrificios de justicia,
y pienso en mi vida, estoy hablando de mi vida, quedaría realmente triste en este momento. Diría, ¿qué hago? Por eso el salmista ahora pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Y responde, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz ¿de qué? De tu rostro. Creo que muchos de nosotros hemos hecho esta pregunta cuando estamos enfrentando diversas situaciones familiares, económicas, alguna relación, nuestros hijos, algún diagnóstico, algo que está sucediendo. Y es ahí donde recordamos quién verdaderamente puede mostrarnos el bien. Solo Cristo puede mostrar el bien de Dios, puede mostrar la luz de su rostro. Él es la misma gloria del Padre. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es ahí cuando entiendes lo que tenemos en Cristo. Muchos están buscando el mejor bien ¿en qué? Seamos sinceros, en las riquezas, juventud, amistades, relaciones, sustancias. Pero eso es un pozo sin fin, es una cisterna rota. Debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él por medio de Jesucristo, que Él es el justo, Él es el piadoso, Él es el que ofreció esos sacrificios de justicia perfectos y los hizo para que hoy tú y yo podamos ir delante de Dios y presentarnos ante su trono confiadamente, porque esa justicia que tú y yo tenemos, a la que apela el salmista, es una justicia perfecta. Esa justicia que vino a nosotros cuando Él murió, tomó nuestros pecados y nos entregó su justicia. Recuerda, más santo no puede ser. Más santo sí puede ser, pero más justo no. Porque la justicia que tú y yo tenemos es la justicia de Cristo. Y si fuéramos más justos que Cristo, es que hubiéramos hecho algo mejor que Él. Y si fuéramos menos justos que Él, es que esa justicia no fue suficiente. Pero la justicia de Cristo es suficiente. ¿Sabes? A veces confiamos en cosas que no nos salvan. Pero yo no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor soy el único pecador aquí, que tiene la tendencia a confiar su vida en cosas que siempre van a tener un porcentaje de falla. Y eso lo sabemos, un 0,001 y puede fallar. Un arnés puede soportar poco más de 100 kilogramos. Según la ley, tiene una vida útil de 3 años de duración y como máximo 10 años en almacenamiento, según las normas de seguridad. Yo no sabía si ese arnés podía sostenerme. Yo no sabía si ese arnés era confiable. ¿Y qué creen? Fui de lado a lado. Hacía poco que acababa de ver un video de un hombre que cruza una tirolesa, pero así tremendamente larga, y este hombre en su desesperación va tratando, porque tomó una velocidad tremenda y el arnés se iba desgastando, y él trata de frenar con sus manos la velocidad y el alambre acerado. En el video sí sale cómo lastimó sus manos y la desesperación que él tenía al saber que eso podía fallar. Nuestra tendencia como seres humanos es a confiar en algunas cosas y no voltear a ver a quien verdaderamente puede salvarnos. Si confiamos nuestra vida a un arnés sin conocer sus capacidades, ¿por qué no podemos confiar en aquel que puede salvarnos verdaderamente? ¿Por qué no oramos a aquel que es nuestra justicia, que nos enseña la piedad y nos enseña la manera práctica de vivir? Hermanos, es Dios que a través de Jesús tiene el poder para sostener nuestras vidas y en Él no hay porcentaje de falla. Su soberanía abarca todo. Solo Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Escúchame bien, no fallarte. La única constante del mundo, del diablo, de nuestra carne, es fallar. Eso es lo único seguro de todo esto. Pero Dios no. Y es ahí cuando volteamos a ver el Salmo y encontramos a Jesús, y que a través de Jesús nosotros podemos estar confiados en Él. Nosotros podemos venir confiados. Solo Cristo nos hace justos.
Solo Cristo nos modela y nos lleva a la piedad. Solo en Cristo podemos vivir vidas verdaderamente piadosas que honren al Señor. Y solo en Cristo encontramos el verdadero bien. Fuera de Él no hay otra cosa. Por eso los cantos del pueblo de Dios siempre han tenido la intención de concientizarnos quién es el Señor y no olvidar sus maravillas, su salvación. Y este salmo nos recuerda que podemos vivir confiados ahora en Cristo, que podemos vivir confiados en lo que Él ha hecho. Debido a que Dios nos escucha, debemos confiar en Él hoy por medio y a través de Cristo Jesús. No vayas delante de Él con tus obras. No vayas delante de Dios con lo que tú puedes hacer o no hacer. ¿Entiendes qué tan importante es la obra y la conciencia de lo que Cristo ha hecho en mi vida? Lo primero que el diablo va a hacer cuando tú vas a orar, ¿qué es? Acusarte, descalificarte, decirte todo lo que no eres y todo lo que has fallado. Por eso necesitamos la obra completa de Cristo, hecha a nuestro favor para salvarnos. Y ahora podemos contestar esta pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Y podemos salir de aquí diciendo: gracias, Jesús, porque tú nos has mostrado el mayor bien. Primero, mostrándonos cuán pecadores somos, pero también qué tan amados podemos llegar a ser a través de su gracia y salvación. Que la obra de Cristo nos recuerde siempre lo que no podemos ser, pero lo que hoy tenemos en Cristo Jesús. Cuando Hebreos dice que podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia, yo siempre lo veo con mis hijos. Timothy Keller decía que el único que despierta a un rey por un vaso de agua, ¿quién es? Su hijo. Y hoy tú y yo podemos ir delante de Dios confiados y decir: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabes de qué trata la angustia? ¿Quiénes han estado angustiados aquí? ¿Y cómo te sientes cuando estás angustiado? Y solamente Dios, ¿qué hace? Dice: solamente tú me puedes hacer ensanchar. Y eso es lo que Cristo hace en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia y esta tarde. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti. Dios, es en el nombre de Jesús que oramos para poder confiar verdaderamente en ti a través de la obra hecha en Cristo Jesús. Gracias, de verdad gracias, Padre, por lo bueno que eres. Recuérdanos cada día lo que tenemos en Cristo. Danos esa conciencia, Señor, de lo que Él ya ha hecho por y para nosotros. Él es nuestra justicia, Él es nuestra piedad, Él es nuestro sacrificio de justicia. Y en medio de días tan grises, Dios nos ha mostrado el bien a través de su Hijo y la salvación que está delante de nosotros. Dios, si hay alguien aquí que necesite esa salvación, sorpréndelo con tu gracia. Muéstrale tu gracia. Si hay alguien aquí que por razones diferentes, Señor, había olvidado esto, quién es en Cristo, lo que tiene en Cristo, afírmale en tu verdad y en tu palabra. No somos perfectos, Señor, y hay tantas cosas que nos angustian, nos duelen, pero hoy en Cristo podemos clamar en libertad y seguridad, sabiendo que tú nos escuchas. Te entregamos, Señor, nuestras preocupaciones, tristezas, cargas, cansancio, porque es aquí al pie de la cruz que vemos a Cristo en gloria, Señor, y vemos nuestra debilidad y decimos: ayúdanos. Clamamos a ti por auxilio, porque no podemos, Señor. No podemos con esos asuntos familiares. No podemos, Señor, con cosas que están a nuestro alrededor en el trabajo, con alguna relación fracturada, Señor. Dios,
A veces, muchas veces, nos sentimos como el salmista. ¿Quién nos mostrará el bien? Pero volvemos a ti, Señor, y damos gracias porque nos has mostrado a Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.